Buenos días, profesor, si se le escucha. Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días, vamos entonces a empezar. ¿Sí? Estamos entonces en la segunda semana, ya tenemos nuestro material a la vista, tenemos ya todo lo necesario para poder trabajar. ¿Sí? Para esto, como siempre, en la parte inicial del material hay una referencia a un tema de comprensión lectora y luego ya entonces vamos a poder encontrar los textos con las preguntas correspondientes, como siempre. ¿Sí? Vamos a compartir el PPT primero, ¿sí? Y luego ya vamos a ir a la parte del boletín donde están los ejercicios de comprensión lectora que siempre realizamos. ¿Sí? ¿Está claro? No hay ningún problema entonces, ¿no? Para esto tenemos nosotros siempre en los primeros temas como punto central la relación entre los tipos de preguntas y la, digamos, capacidad cognitiva que corresponde a cada una de ellas, ¿no? El objetivo, ya hemos dicho en la clase anterior, es poder concentrarnos en la comprensión lectora como una práctica en la cual nosotros ejercemos nuestras capacidades cognitivas, ¿sí? Entonces, las preguntas que nosotros planteamos tienen relación con diferentes capacidades cognitivas, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con la jerarquía textual, ¿ya? Y en función a esa jerarquía textual es que se plantean preguntas, ¿no? Para esto, a su vez, la capacidad de jerarquizar la información es una habilidad cognitiva muy importante. Se pone de manifiesto cuando resolvemos las preguntas de este tipo, pero es importante para todo aspecto en la vida cotidiana, ¿ya? Vamos a entonces compartir primero el PPT, ¿ya? Ahí en este momento se debe estar viendo el PPT, ¿no? No hay ninguna dificultad, ningún problema en relación a eso, ¿sí? Sí, profe, sí se ve el PPT. Muy bien. Entonces ven ustedes que se está haciendo referencia, como decía hace un momento, a lo que corresponde a la jerarquía textual. Tenemos preguntas que están relacionadas directamente con lo que llamamos jerarquía textual, ¿ya? Estas preguntas tienen a su vez relación con, habíamos dicho, la capacidad de jerarquizar. Nosotros tenemos que siempre tener la capacidad de diferenciar entre lo que es importante y lo que es secundario. Nosotros tenemos que tener una escala, siempre. Cuando vamos a actuar, ponemos en práctica, ¿sí?, una serie de criterios acerca de qué es lo más importante en ese momento para nosotros, cuál es el asunto que debe tener prioridad para nosotros, ¿sí? Si no hacemos esto de manera adecuada, vamos a tener problemas, evidentemente, ¿ya? Entonces vamos a ver acá. Se dice, ya que la lectura es una herramienta fundamental del aprendizaje significativo, es crucial asegurar el avance en la comprensión lectora. Por tal motivo, la didáctica de la lectura debe apoyarse en las formas ideales que permitan una evaluación idónea de la comprensión de textos. Lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Entonces tenemos preguntas. Estas preguntas sirven para evaluar en qué nivel está el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas, ¿sí? Si comprendemos bien un texto, significa que tenemos nuestras capacidades cognitivas bien desarrolladas también, ¿no? Y esto a su vez, como se está señalando acá, ¿no?, tiene que ver con el aprendizaje de todas las materias, todos los cursos, todos los asuntos que podamos imaginar.
el aprendizaje tiene que ser significativo, es decir, lo que nosotros aprendemos tiene que tener un significado, un valor, para que nosotros podamos retenerlo en la memoria, para que sean parte de nuestras estructuras cognitivas. ¿Sí? Entonces nosotros lo que aprendemos lo hacemos básicamente a través de la lectura, ¿no? Queremos aprender algo de historia, filosofía, geografía, incluso matemáticas, entonces cogemos un libro y tenemos que leer ese libro, ¿no? O vamos a una página de internet, igualito tenemos que leer lo que está ahí. ¿Se dan cuenta? ¿No? Gracias a la lectura es que accedemos a todos los conocimientos, aprendemos todo tipo de cosas. ¿Sí? Si no comprendemos bien cuando leemos, si tenemos problemas de comprensión lectora, vamos a tener problemas para acceder a todos los conocimientos, a todos los aspectos del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, tenemos acá, dice, diversos tipos de ítems, es decir, diversos tipos de preguntas, ¿no? En función a las capacidades cognitivas que se busca desarrollar. En el caso de la jerarquía textual específicamente, tenemos diferentes tipos de preguntas, todas ellas relacionadas con este aspecto. Hay preguntas acerca del tema central, preguntas sobre la idea principal, preguntas acerca de cuál es el mejor resumen del texto. ¿Sí? Por ejemplo, nos dicen acá, pregunta por el tema central, ¿no? A veces nos preguntan, vemos en los ejercicios, normalmente la primera pregunta, el texto trata fundamentalmente acerca de, el tema central del texto es, en el texto se discute, ¿no? Son preguntas que más o menos se formulan siempre así. Entonces ya sabemos que son preguntas acerca del tema. El tema es lo que organiza todo el sentido del texto. Toda la información del texto está en función a un tema central. Si nosotros no identificamos cuál es el tema, vamos a pensar que el texto está hablando de una cosa, cuando en realidad está hablando de otra. O las diferentes informaciones que van a aparecer en el texto no van a tener relación para nosotros. Entonces nos va a parecer incoherente. Nuestra mente va a rechazar, aceptar ese texto como válido. Por eso es importante entonces ubicar siempre el tema central. Por eso es una pregunta que siempre se formula. ¿Ya? El tema se formula a través de una frase nominal, ¿no? Es decir, un conjunto de palabras que tienen como núcleo un sustantivo. Un sustantivo solito también funciona como una frase nominal y en ese sentido un sustantivo solito puede indicar el tema, ¿no? Lo ideal es que la formulación del tema sea precisa, es decir, que indique de manera exacta, digámoslo así, cuál es el contenido del texto. La formulación del tema nos debe dar a entender qué tipo de información entra en el texto, qué tipo de información no vamos a encontrar ahí. Si formulamos el tema de manera muy genérica, entonces no nos va a ser útil, ¿no? Si formulamos el tema de manera muy específica, estamos seleccionando solamente una parte de la información del texto y no toda. Entonces, por eso es importante el equilibrio, ¿sí? Las preguntas sobre el tema central se dan para los textos en castellano, para los textos en inglés. Ahí tenemos nosotros los términos que se suelen utilizar para referirse al tema. Normalmente nosotros utilizamos el término topic, ¿no? En las preguntas en inglés acerca de los textos en ese idioma, nos preguntan normalmente acerca de cuál es el topic, ¿no? El tema, ¿ya? Por ejemplo, dice acá, ¿no? La formulación de un tema de un texto puede ser las investigaciones sobre el cáncer, o también en inglés, research on cancer, ¿no? Entonces, cuando nosotros eh, leemos, por ejemplo, un artículo de divulgación científica, vemos que en los diferentes párrafos nos hablan de diferentes investigaciones que se han hecho sobre el cáncer. De repente en un párrafo nos dicen en el año tal, en la universidad tal, el investigador tal, realizó tales pruebas determinando tal cosa. 5 años después, en la universidad tal, un equipo de investigadores, ¿no? Realizó tal avance, lo cual le valió el premio Nobel de Medicina, ¿no? En 1950, tal cosa, ¿no? Y así. Entonces nosotros decimos, ¿de qué habla el texto? Nos habla acerca de diferentes investigaciones sobre el cáncer. Nos intenta dar un panorama acerca de cuáles fueron las principales investigaciones sobre el cáncer. ¿Se dan cuenta? Esa frase nominal formula un tema que podemos encontrar en un texto. Esta formulación es lo suficientemente clara, ¿no? Ni muy precisa, ni muy
genérica, ¿no? Imagínense que nosotros leyéramos un texto con esta información que les estoy dando a entender hace un momento, y nosotros dijéramos el tema es el cáncer. Entonces ahí estaríamos fallando, porque si decimos que el tema es el cáncer simplemente, sobre esto se puede decir muchas cosas y todo eso no va a entrar en un texto. Si nosotros decimos el texto trata sobre el cáncer, podríamos darle a entender a otras personas que el texto trata acerca de la definición de cáncer, acerca del origen del cáncer, acerca de los principales tratamientos contra el cáncer, acerca del cáncer en la literatura, acerca del cáncer, etcétera. ¿Se dan cuenta? Muy genérico, entonces no nos ayuda a saber de qué trata el texto propiamente. ¿Sí? Si fuera muy específico también. ¿Ya? También encontramos preguntas sobre la idea principal. Las preguntas sobre la idea principal apuntan a otro aspecto fundamental del texto, ¿no? La idea principal es acerca de lo que el texto nos dice, específicamente qué información nos está dando. Es decir, la idea principal es qué dice el autor acerca del tema que se ha planteado en el texto. ¿Qué afirma el autor de manera específica acerca del tema que se ha planteado? ¿Sí? Se formula a través de una oración. Si el tema está formulado a través de una frase nominal, es decir, una expresión que no tiene verbo, la idea principal se formula a través de una oración, es decir, un enunciado con sentido completo que tiene verbo. ¿Sí? Hay diferentes formas para llegar a encontrar, digámoslo así, la idea principal de un texto. La forma más común es primero identificar el tema. Una vez identificado el tema, lo que se hace es derivar a partir de esa frase, utilizando un verbo, derivar una oración que indique más o menos lo mismo, pero que sea un poco más específico. ¿Se dan cuenta? Por eso dice acá en la diapositiva que la idea principal se encuentra estrechamente relacionada con el tema central, porque en la mayor parte de los casos es posible derivar a partir del tema, derivar la idea principal. La otra forma de encontrar cuál es la idea principal de un texto es simplemente comparar todas las ideas entre sí, comparar todas las oraciones del texto entre sí, para ver cuál es más genérica entre todas. Eso podría resultar un poquito más fatigoso, un poquito más tedioso, ¿no? Entonces, lo más recomendable es primero leer el texto y luego preguntarse cuál es el tema, de qué está hablando el texto. Y a partir de la ubicación del tema, decir, sobre este tema el autor está diciendo específicamente tal cosa, ¿no? Entonces ya construimos una oración con un verbo, a partir del tema. Si el tema es las investigaciones sobre el cáncer, agregándole un verbo y un poquito de detalle, sale la idea principal. Fíjense que en la formulación del tema aparece en la oración de la idea principal como si fuera el sujeto. Las investigaciones sobre el cáncer, esa era la formulación del tema, ¿se dan cuenta? Y agregando el verbo y un poquito más, ya se tiene la idea principal. Las investigaciones sobre el cáncer están destinadas a prevenir y tratar esta compleja enfermedad. ¿Sí? Se está entonces derivando la idea principal a partir del tema. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No hay ninguna dificultad? Todo entendido, profesor. Y hay preguntas acerca del resumen. Nos dicen cuál es la mejor síntesis o el mejor resumen. Cuando nos preguntan por el mejor resumen, la mejor síntesis, es porque se entiende que no hay un solo resumen, digamos, válido. Si uno tiene un texto, uno puede hacer diferentes resúmenes, ¿no? Dependiendo del propósito que uno busca. ¿Ya? Entonces no es que haya un solo resumen válido y todas las otras formas que uno pueda plantear sean incorrectas, ¿no? Por eso siempre preguntan cuál es el mejor o el único, ¿no? ¿Se dan cuenta? Para formular un resumen o síntesis de un texto, lo que hacemos nosotros es identificar las ideas principales de los diferentes párrafos para luego juntar todas esas ideas y formar un texto coherente. ¿Sí? Como nosotros estamos trabajando con ejercicios de comprensión lectora con alternativas, entonces para nosotros
El mejor resumen va a ser básicamente la idea principal del texto más algún detalle, pero no muy específico. ¿Sí? Como ustedes se dan cuenta, es distinto elaborar un resumen, ¿no?, para responder una pregunta que elaborar un resumen con una finalidad X. Por ejemplo, elaborar un resumen para poder escribir un artículo científico, o elaborar un resumen para poder repasar para un examen, o elaborar un resumen para que un alumno o un compañero que no ha ido a la clase pueda entender lo que se ha hecho. ¿Se dan cuenta? Son diferentes propósitos, diferentes formas de resumen. ¿Ya? Como estamos trabajando nosotros con preguntas con alternativas y las alternativas no pueden tener una extensión muy amplia y tienen que de alguna manera pues entenderse por sí solas las alternativas, entonces el mejor resumen va a ser básicamente la idea principal del texto con algún añadido más, ¿no?, para que sea más específico que la idea principal, ¿no?, pero no demasiado. ¿Sí? Tiene que ser el resumen, dice acá, breve y esencial, ¿no? Luego tenemos acá una actividad, un texto. Dice, la mayoría de los animales salvajes evitan activamente a los depredadores, pero este comportamiento se reduce rápidamente después de que entran en contacto con nosotros, a través del cautiverio, la domesticación o la urbanización. Esas fueron las conclusiones de un estudio publicado en PLOS Biology. Los científicos descubrieron que el contacto con humanos conducía a una rápida pérdida de los rasgos antidepredadores de los animales, como la vigilancia, la congelación y la huida. Pero simultáneamente la variabilidad entre individuos aumentó inicialmente y luego disminuyó gradualmente a lo largo de las generaciones en contacto con humanos. ¿Sí? Está claro entonces, ahí se entiende el texto, ¿no? Voy a apagar la cámara para que no haya ningún problema con la internet. Ya, ahora, ¿no? El texto en el primer párrafo nos presenta las conclusiones de un estudio publicado en PLOS Biology, ¿no? Entonces, cuando un texto nos trata acerca del contenido de un artículo científico o cuando un texto nos trata de informar acerca del contenido de una investigación, normalmente pues lo más importante del texto es lo que lo que la investigación, lo que el estudio ha determinado como conclusión. Y lo demás ya son los detalles, ¿no?, acerca de eso. En el caso de este texto, como decíamos, en el primer párrafo nos presenta las conclusiones del estudio que menciona al inicio, y el segundo párrafo explica la pérdida de esas características, ¿no?, de los animales. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, ¿no?, en esencia nos están diciendo que los animales salvajes pierden sus características depredadoras o se reducen estas características depredadoras, digamos, a medida que se está en contacto con los seres humanos. O sea, el contacto con los seres humanos los vuelve más confiados a los animales, aparentemente. Hace que pierdan, ¿no?, sus conductas, digamos, ¿no?, de supervivencia. Tenemos acá preguntas por el tema central, idea principal. La primera pregunta dice, medularmente el texto aborda, o sea, nos preguntan cuál es el tema. Y la segunda pregunta dice, determine la idea principal del texto, ¿no? A ver, pongan ahí en el chat cuáles creen que sean las respuestas. Pongan de una vez las dos respuestas, ¿no? Uno y dos, ¿no? De frente para no hacernos problemas. Ya están respondiendo de la uno varios, ¿no? Alejandro, Mayra, Daniel, Gabriela, Johan, Yadira. Están respondiendo la pregunta uno, ¿no? Medularmente el texto aborda. Hasta ahorita todos están respondiendo la alternativa B de beso en la pregunta uno. Por ahí ya están respondiendo algunos la pregunta 2, ¿sí? Como Daniel, María, Mayra,
Daniel, y están respondiendo, Daniel también, ¿no? Están respondiendo la 2, ¿no? Yadira, ¿no? Andrés. La B también dice, ¿no? Coinciden prácticamente todos, aparentemente, que es la B y la B. Bebé. La respuesta ahí sería bebé, según lo que ustedes están mencionando ahí, ¿no? Vamos a ver cuál es la respuesta. Ahí la respuesta sería la A y la A, ¿sí? ¿Cómo se llega a esas respuestas? La primera pregunta es sobre el tema. ¿Cómo hacemos nosotros para encontrar el tema de un texto? El tema de un texto se establece básicamente a través de la repetición o recurrencia. Es decir, nosotros tratamos de identificar qué es lo que se repite. En el caso del texto que hemos leído ahorita, menciona varias veces animales salvajes, menciona comportamiento, menciona conductas antidepredadoras, menciona también reducción, menciona contacto con humanos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Hay términos, expresiones, referencias que se repiten. El tema está en función a lo que se repite. Respeta el principio que llamamos de recurrencia, de repetición, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Por eso es que la respuesta en la primera pregunta sale la alternativa A, porque la alternativa A plantea términos que son los que encontramos que se repiten en el texto, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Eso por un lado. También hemos dicho que el tema es la frase que de alguna manera resume todo el texto, de tal manera que tiene que ser lo suficientemente genérica, pero también lo suficientemente precisa, ¿sí? Entonces nosotros si leemos el texto nos damos cuenta, como habíamos dicho en un inicio, que el primer párrafo nos presenta las conclusiones de un estudio y lo que hace el segundo párrafo es dar detalles acerca de esas conclusiones, explicar esas conclusiones. Por lo tanto, la parte más importante estará en el primer párrafo, ¿no? Y en el primer párrafo nos está diciendo el autor del texto que en esta parte de acá están las conclusiones del estudio, o sea que acá está la parte más importante, ¿sí? ¿Se dan cuenta? En esta parte de acá nos está diciendo que las conclusiones del estudio apuntan a la reducción, pues, ¿no? De las conductas antidepredadoras en los animales salvajes cuando están en contacto con el hombre. Por eso es que la respuesta sale la alternativa A, ¿sí? Y a partir de la alternativa A se puede formular la idea principal, porque se dan cuenta, es semejante, ¿no? La pérdida de rasgos antidepredadores en animales está mencionado acá. No exactamente con las mismas palabras, pero está mencionado acá en esta parte que estoy resaltando. Lo que se ha hecho acá es dar un verbo en lugar de pérdida, pierden, ¿se dan cuenta? Se está utilizando un verbo acá, y añadir algún detalle. Esto de que los animales están en contacto con humanos. Este detalle no está en la formulación del tema, no está en la alternativa de la pregunta anterior. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? No hay ningún problema, Vicente, porque todo es una cuestión de práctica. Lo importante es practicar, ¿sí? De esa manera uno alcanza pues una habilidad en todas estas capacidades cognitivas. Lo verdaderamente importante, el punto clave de todo esto es que estas preguntas sirven para que uno pueda evaluarse a sí mismo en cuanto a esa capacidad de jerarquizar. Si ustedes han tenido problemas para responder estas dos preguntas, entonces lo verdaderamente importante que ustedes se den cuenta de que tienen que mejorar en el aspecto de la jerarquización de la información, porque eso no solamente es algo que les va a servir para responder preguntas de un examen, sino porque eso va a ser importante para toda su vida. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ahora bien, no solamente cuestión de leer, sino no solamente cuestión de practicar, sino también tratar de, digamos, optimizar el trabajo de la lectura, ¿no? Por eso les estoy dando estas indicaciones. Si quieren encontrar el tema, ustedes lo que tienen que hacer, sobre todo, es a la hora de leer el texto, ver qué es lo que se repite, qué referencias se repiten. Tratar de, con esas palabras, con esas referencias que ustedes han encontrado que se repiten,
tratar de construir una frase coherente. Y luego, en función a eso, buscar en las alternativas lo que esté más parecido, lo que esté más cercano a eso. ¿Sí? Y una vez que han establecido con certeza cuál es el tema, como ustedes se dan cuenta acá, es más o menos fácil derivar una idea principal. Es un juego de palabras. Las palabras que están puestas en la formulación del tema, de alguna manera acomodarlas para formar una oración. A veces no hay que cambiar nada prácticamente, ¿no? Se puede prácticamente hacer simplemente colocando un verbo después de esta frase nominal y añadiéndole algún detalle en ese orden. Y no cuesta mucho. Por ejemplo, acá podríamos haber hecho eso. Podríamos haber dicho, ¿cuál es la idea principal? A partir de este tema podríamos elaborar una idea principal. La pérdida de rasgos antidepredadores en animales se da, se dan cuenta, ahí hay un verbo, ¿no? Se da en contacto con humanos. Es añadirle después del verbo un detalle. ¿Se dan cuenta? Yo leo el texto, veo lo que se repite y digo en mi cabeza, bueno, ¿cuál será el tema? Ah, el tema es que, ¿no? La pérdida de rasgos antidepresores en animales cuando están en contacto con humanos, ¿no? O simplemente la pérdida de rasgos antidepredadores en animales. Ese es el tema. ¿Cuál es la idea principal? Eso mismo le añado un verbo. Y de repente le añado un poquito más de detalle. Y luego busco en las alternativas qué se parece a eso, ¿no? Si lo practicamos bastante, no va a haber problema. ¿Ya? ¿Está claro? No hay que preocuparse, no hay que desanimarse, no hay que, ¿no? Ver las cosas a lo trágico, no se preocupe. ¿Sí? Y en este caso, ¿cuál sería el mejor resumen? Habíamos dicho que el mejor resumen va a ser prácticamente la misma idea principal con algún detalle más. Tendríamos que buscar la alternativa donde esté más o menos la idea principal anterior dicha de esa manera con un poquito más de detalle. ¿Cuál sería el mejor resumen? Por ahí están respondiendo. ¿Se dan cuenta? Ahí es fácil, ¿no? Ahora están respondiendo mucho más rápidamente. ¿Sí? Están respondiendo la mayoría, Mayra, Marina, Kiara, Daniel. Están respondiendo, Pablo también, la alternativa B de beso. Claro. En la alternativa B de beso está lo mismo que se ha planteado como idea principal más algún detalle, ¿no? Esto de acá, que estoy resaltando, es lo mismo que la idea principal de la pregunta anterior. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hemos hecho acá para formar un buen resumen? Simplemente añadirle algunos puntos importantes. Por ejemplo, que esto es parte de un estudio, eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si nosotros en el resumen omitimos que esta es una conclusión sacada de un estudio, la persona que lee el resumen va a pensar de que esto es algo 100% demostrado, ¿sí? La persona que lee ese resumen va a pensar de que esto ya es una verdad aceptada en la comunidad científica. Y no es así. Si leemos el texto bien, están puntualizando desde un inicio que estas son conclusiones de un estudio específico y todo estudio científico puede estar equivocado. ¿Se dan cuenta? Por eso es que para formar un buen resumen se ha añadido este detalle, que no es muy específico, ¿se dan cuenta? No es muy específico, pero sí es importante para determinar el entendimiento del texto. Y otro detalle que se ha añadido acá en el resumen es esto: la vigilancia, la congelación y la huida, que son los principales rasgos antidepredadores. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Acá se ha añadido una explicación en relación a esto de acá, ¿no? Esto que está resaltado se ha explicado un poquito más con estas frases, con esta enumeración de acá. Sin explicar tampoco mucho, sin explicar ninguno de estos puntos tampoco, porque no puede ser demasiado específico. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profesor, todo claro. Muy bien, todo claro. Entonces ya saben, ¿no? La capacidad de jerarquizar la información la demostramos, la ponemos en práctica cuando leemos, si es que sabemos identificar bien el tema, la idea principal, el resumen. Y las tres cosas están relacionadas, como se dan cuenta, ¿no? Tenemos acá una lectura en inglés, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, ¿no? Esto ha sido sacado de un texto de aprendizaje de inglés, ¿no? Es porque es inglés a nivel básico, pues, ¿no? O sea, no está muy complicado.
¿Sí? Vamos a ver entonces nosotros acá. Primero nos vamos a dar un minuto cada uno para leer, tratando de identificar todo lo que se dice y tratar también de identificar qué cosa no entendemos. Y luego de eso vamos a traducirlo y ver las preguntas que aparecen ahí. Pero un minuto intenten leerlo sin utilizar traductor, diccionario, nada. Solamente utilizando su razonamiento, su capacidad de inferir. Lean un minutito, a ver. Muy bien, por ahí ya están poniendo un comentario, ¿no? Dice, cada vez que tú estás en línea, tú eres bombardeado por imágenes, artículos, vínculos y videos intentando contarte su historia. Desafortunadamente, no todas estas historias son verdaderas. Algunas veces ellas buscan que hagas clic en otra historia o anuncio en sus propios sitios web. Otras veces ellos desean molestar a las personas por razones políticas. Estos días es muy fácil compartir información. Estas historias circulan rápidamente y su resultado es noticias falsas. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el texto. ¿Está claro? No hay ningún problema entonces, ¿no? Si es que hay palabras, expresiones, algo que uno no ha entendido, entonces, como les recomendé anteriormente, lo ideal es que uno anote, por ejemplo, en una libretita las palabras que uno no ha entendido y luego trate de formar oraciones, frases simples, ¿no? Con verbos de repente, ¿no? Sencillos para que esas palabras y sus significados se queden en la mente, ¿no? Porque es muy fácil, ¿no? Cuando uno está aprendiendo inglés, encontrar palabras que uno desconoce, de repente uno rápidamente ve en el diccionario algo, ¿no? O supone cuál es el significado y sigue leyendo, ¿no? Y de repente eso no es tan productivo, ¿sí? Lo ideal es trabajar las palabras. Entonces, vamos a ver acá, a partir de ello, la pregunta dice que el texto trata principalmente sobre qué. ¿Cuál es la idea principal del texto? También dice.
Sería entonces la primera pregunta el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema del texto? Nos están diciendo algunos que la A es la respuesta en los dos casos. Posibles causas del auge de las noticias falsas en el primero, y en el segundo también nos están diciendo la alternativa A, ¿no? Las noticias falsas surgen de la fácil distribución de información político-publicitaria cuando estás en línea. La mayoría ha respondido sí, alternativa A para los dos casos. ¿Sí? Sería entonces así. Esas serían las respuestas. ¿Está claro? ¿Sí? Claro, acá está al revés, ¿no? En la segunda diapositiva está al revés. Al final es lo mismo, ¿no? Posibles causas del auge de las noticias falsas han dicho todos, que en la segunda diapositiva está como alternativa B, ¿no? Pero es lo mismo, es lo mismo. La segunda pregunta sí está igual, ¿no? Está en el mismo orden. La alternativa A en las dos diapositivas está igual, ¿no? Entonces, está bien, ¿sí? Sería la alternativa A y la alternativa A, ¿no? Las dos, ¿no? Tomando en cuenta este orden de esta diapositiva, la A y la A, ¿sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí está bien? No hay ningún problema, ¿no? ¿Se entiende entonces? Sí, ¿no? Claro, lo que está explicando en el texto es, ¿no? ¿Por qué? ¿No? De alguna manera ahora pues, ¿no? Hay tanta cantidad de noticias falsas, ¿no? Básicamente nos dice porque es fácil compartir información y eso permite que algunas personas aprovechen, pues, ¿no? Con fines particulares, ¿no? Las redes, por ejemplo, sociales, y de esa manera distribuyan, pues, información falsa, ¿no? Que es lo mismo que está en la alternativa A de la segunda pregunta, está explicando la causa, ¿no? Principal para, según el texto, que existan estas noticias falsas. ¿Sí? Hasta ahí está claro, no hay ningún problema, se entiende, ¿no? Muy bien. Y vamos a ver entonces lo que corresponde al boletín. Voy a compartir ahorita entonces el boletín, ¿sí? Y en la parte de habilidad verbal. Vamos a ver, vamos a acomodarlo un poquito. Ya. Entonces pueden ustedes ver el material, ¿sí? En este momento estoy haciendo avanzar las páginas para que estemos seguros de que la visualización es óptima. Sí, ya estoy avanzando las páginas, ahora estoy retrocediendo las páginas, ¿sí? Para llegar a la página 1, que sería esta de acá, ¿no? Entonces, como la parte técnica está lista, podemos entonces ver ya el contenido. La explicación del inicio es lo mismo que está en las diapositivas. Con otros términos de repente, pero es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá nos ponen un texto para justamente preguntarnos, ¿no? Sobre esto, acerca del tema. Dice, desde hace siglos los hablantes de español identifican su lengua con dos nombres, que se utilizan según la tradición y el contexto cultural. Castellano, la denominación más antigua porque nació en Castilla, y español porque su origen y difusión se relacionan con España. De hecho, Sebastián de Covarrubias, autor en 1611 del primer diccionario de nuestra lengua, le puso el título Tesoro de la lengua castellana o española, lo que evidencia que ya entonces convivían con las dos denominaciones.
Por su parte, el primer diccionario de la Real Academia Española, llamado tradicionalmente Diccionario de Autoridades, 1726-1739, incluye en su introducción un premio que comienza así: la lengua castellana, que por usarse en la mayor parte de España suele comúnmente llamar española a los extranjeros. Se explica, por tanto, la denominación de española por la mirada de los de fuera. Por eso, en un mismo texto se pueden encontrar utilizados como sinónimos castellano, español, lengua española o habla castellana. Y los hablantes pueden llamar castellano o español a la misma lengua. ¿Sí? ¿Está claro? No hay ningún problema entonces. Muy bien, ¿no? Esto es algo ya bastante conocido, ¿no? Por ejemplo, en el colegio, también en la muchas veces los alumnos formulan esa pregunta, ¿no? Profesor, ¿se dice castellano o español? ¿No? Siempre está esa duda, ¿no? Y algunos comienzan a argumentar de que no debe llamarse castellano sino español, o no se debe llamar español sino castellano, ¿no? La pregunta dice por el tema central, ¿no? Podemos establecer que el tema central que desarrolla el texto se corresponde. Ahí, ¿cuál sería la respuesta? Ahí la mayoría está respondiendo de manera semejante, ¿no? Marina, Kiara, Mayra, Georgina, ¿sí? Muy bien, participan, eso es bueno, ¿no? Hay que estar participando. Tirsa, muy bien, ¿no? Daniel, Ana Milé. La B de beso, dicen todos, ahí hay un consenso, claro. A cada momento repite eso, ¿no? Denominación, ¿no? Cómo le llaman, cómo le nombran, ¿no? Entonces, a cada rato menciona denominación y a cada rato menciona español, castellano. Esos términos están en la alternativa B. ¿Sí? Hasta ahí está claro, no hay ningún problema, parece, ¿no? La idea principal también está acá explicado, ¿no? Cómo se entiende, qué cosa es la idea principal. Igual que en el caso anterior nos ponen un texto como ejercicio, ¿no? Para que nos pregunten sobre la idea principal. Dice, el concepto de seguridad sostenible se relaciona con dos organizaciones o instituciones emblemáticas de los Estados Unidos, como lo son el Centro para el Progreso Americano, CAP, y el Centro para una Nueva Seguridad Americana, CNAS, durante el gobierno del presidente Barack Obama. No obstante, circunscribirse este gobierno revela dos contextos históricos distintos que hacen que la seguridad sostenible se perfile como un concepto que supera lo estrictamente militar. De allí que la seguridad sostenible como concepto implique tres aspectos importantes de la seguridad. A, la seguridad nacional, particularmente la de los Estados Unidos. B, la seguridad humana, es decir, el bienestar de las personas. Y C, la seguridad colectiva, definida como los intereses compartidos por los otros países, ceñidos al terreno geopolítico y económico, como la priorización, integración y coordinación de las políticas de desarrollo global, la modernización del sistema de ayuda exterior que permita realizar inversiones estratégicas y volver a utilizar las instituciones de seguridad liderando su reforma y creando otras nuevas. ¿Sí? No hay ningún problema entonces ahí, ¿no? La primera pregunta es sobre el tema central del texto, ¿no? Nos preguntan de qué habla el texto, cuál es el tema central. ¿Sí? Por ahí están respondiendo también. Muy bien, Kiara, Juan, Ruth,
Mayra, ¿sí? También coinciden, ¿no? La mayoría está de acuerdo, coinciden. La alternativa D de dedo, ¿no? La definición del concepto de la seguridad sostenible. Nos dice ahí en el texto qué significa la seguridad sostenible, qué rasgos forman la seguridad sostenible, qué aspectos son los que forman la seguridad sostenible. O sea, ¿qué es? En pocas palabras, ¿qué es? ¿No? La idea principal del texto sostiene que el concepto de seguridad sostenible, vamos a bajar esto, ¿Mm? Por ahí están respondiendo, Kiara, por ejemplo. Ya, muy bien. Geraldine, Marina, Mayra, Karim, Juan. Muy bien, todos coinciden, ¿no? Estamos teniendo una respuesta bastante uniforme, ¿no? La alternativa B de beso. ¿Sí? El punto central de la definición es esta. ¿Sí? Porque en el texto al inicio se dicen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que se relaciona con el presidente Obama, pero eso no es parte de la definición en sí, eso es parte del contexto, ¿no? Se nos dice que hay agencias, dos agencias relacionadas con la seguridad sostenible, pero eso no es parte de, digamos, ¿no? La definición en sí todavía, ¿no? Lo que pasa es que el primer párrafo funciona de alguna manera como una introducción y luego ya entra en materia, luego de eso ya entra lo importante, que es cómo definir la seguridad sostenible. La seguridad sostenible se determina a través de tres rasgos, ¿no? Es parte de la definición, entonces eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Esos tres rasgos en su conjunto forman la idea del concepto de seguridad sostenible, la B de beso. Y también acá el mejor resumen, ¿sí? Acá dice, entre 1346 y 1347 estalló la mayor epidemia de peste en la historia de Europa. Desde entonces la peste bubónica o peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de los europeos, hasta su último brote en el siglo XVIII. La peste, a diferencia de otras enfermedades endémicas que se presentaban con frecuencia en aquel entonces, como la disentería y la lepra, tuvo un impacto pavoroso porque por un lado se ignoraba tanto su origen como su terapia, y por el otro afectaba a todos, tanto al mendigo como al rey. Sobre el origen de la peste circulaban explicaciones muy diversas. Algunas heredadas de la medicina clásica griega atribuían el mal a las miasmas. Otras, relativas a la geología, suponían que la peste era producto de erupciones volcánicas y movimientos sísmicos. Incluso las había más extravagantes, como la proveniente de la astrología. No obstante, recién en el siglo XIX, con el desarrollo de la bacteriología, se pudo superar la idea de un origen sobrenatural de la peste. Los bacteriólogos Kitasato y Yersin, de forma independiente pero casi al unísono, descubrieron que el origen de la peste bubónica era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y se transmitía a través de sus parásitos, las pulgas, Xenopsilla cheopis, las cuales inoculaban al bacilo a los humanos luego de picarlos. Se trataba pues de una zoonosis, es decir, de una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. Y el contagio era fácil, ya que las ratas y humanos convivían en graneros, molinos y casas, circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los mismos medios, como los barcos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende, no? Bastante interesante el texto. Vamos a ver acá. Nos preguntan por el tema, la idea principal.
y también por el mejor resumen. Las tres cosas. Pregunta por el tema central. ¿Cuál es el tema central? Ahí están respondiendo varios. Ahí sí hay un poquito de discrepancia, parece, ¿no? Entonces están respondiendo la mayoría, que es la D de dedo, la peste bubónica o negra, ¿no? Claro, porque las otras alternativas son muy genéricas, porque no se habla de todas las pestes, no se habla de todas las plagas, ¿no? De Europa, de la Edad Media, ¿no? Se está hablando solamente de la peste bubónica, se repite varias veces eso de peste bubónica, ¿no? ¿Está claro? Esa peste fue pavorosa, pues, ¿no? Nunca se había visto algo como eso, y debido, como dice ahí, ¿no? Entre otras cosas, pues, a que prácticamente era algo desconocido y la ciencia no había avanzado tanto, era pues, ¿no? Terrible, mortífera, tremendamente letal, ¿no? Pregunta por la idea principal. En el texto se afirma principalmente que sobre la peste negra, que se afirma principalmente. Ahí están respondiendo también. Sería la alternativa C, ¿no? Ahí está lo más importante de lo que se dice sobre la peste negra, que es una zoonosis, es decir, se transmite de los animales a los seres humanos, ¿no? A través, en este caso, de las ratas durante la Edad Media. Lo demás ya son detalles demasiado específicos, pues, ¿no? Que se ignoraba las causas y su tratamiento, eso es algo secundario, ¿no? En la B se da una de las teorías, pero ahí se menciona que había varias teorías, entonces no habría razón para pensar que solamente una de esas tres teorías fuera fuera lo más importante del texto, ¿sí? La D habla de las epidemias en general y acá solamente habla de la peste negra el texto, ¿no? Y en la alternativa E, ¿no? Se da información, pero si ustedes se dan cuenta, analizan en relación al texto, ¿no? La información que está en la alternativa E corresponde solamente a la parte inicial que está acá, ¿no? Y aparte no es una información exacta, porque acá menciona que estalló en el siglo XIV. ¿No? Pero de manera específica se dice en el texto la fecha, ¿no? Acá lo dice de manera general, ¿no? Como es una enfermedad, es un fenómeno de carácter, digamos, científico, lo más importante es qué cosa es, ¿no? Eso es lo más importante. Y la pregunta sobre el mejor resumen. ¿Cuál sería el mejor resumen del texto? Partiendo de la idea principal que estaba en la pregunta anterior, se supone, ¿no? Es a partir de lo anterior, ¿no?
Como están señalando varios, ahí coinciden también, hay bastante uniformidad en sus resultados. Sería la alternativa B, ¿no? Claro que lo que puede confundir un poquito en el caso de la alternativa B es el orden, ¿no? Porque en el texto, ¿no? Digamos, da esa información, pero un poco al revés, ¿no? Pero eso no es, digamos, determinante, ¿sí? La peste bubónica fue una zoonosis, ¿no? Que se transmitía a través de las ratas, ¿no? Durante la Edad Media. Entonces, más o menos en ese orden sería lo más lógico, ¿no? Pero así como está acá, no hay problema. La información es lo importante. Tenemos un texto, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Dice, la catástrofe más intensa que ha sufrido el planeta sucedió hace 252 millones de años, al final del periodo pérmico, cuando murió el 90% de la vida en el océano y el 75% en la Tierra. Los registros fósiles son prácticamente inexistentes durante millones de años. Después, desaparecieron árboles, las bacterias reemplazaron los arrecifes de coral, no había ruido de insectos. Los hongos con apariencia de espinas en el registro fósil tal vez sean la putrefacción de un mundo extinto. Fue el momento en que la Tierra estaba más cerca de quedar totalmente esterilizada. El planeta tardaría 10 millones de años en recuperarse por completo, con el terreno preparado para el eventual ascenso de los dinosaurios. La extinción en masa del final del periodo pérmico es particular en la historia de la Tierra, aseguró el geólogo Seth Burgess, del Servicio Geológico de Estados Unidos. Nada ha sido tan grave y nada siquiera se le acerca. Cada vez hay más evidencias que sugieren que este apocalipsis de la antigüedad fue provocado en gran medida por emisiones gigantescas de dióxido de carbono producto de las erupciones de los volcanes ubicados en una amplia franja de Siberia. En la actualidad se están discutiendo las consecuencias de inyectar enormes cantidades de dióxido de carbono en el aire, como si la amenaza solo existiera a partir del resultado especulativo de modelos computarizados. Sin embargo, como lo han descubierto los científicos, esto ha sucedido muchas otras veces, y en ocasiones los resultados fueron catastróficos. La revista Paleografía, Paleoclimatología, Paleoecología publicó una edición especial en la que a partir de un conjunto de evidencias cada vez mayor, se afirma que las anteriores emanaciones volcánicas de dióxido de carbono pudieron haber ayudado a provocar muchas de las extinciones más extremas en la historia de la Tierra. ¿Sí? Hasta ahí está claro, ¿se entiende? No hay problema, ¿no? Interesante, ¿no? Bueno, ya nosotros por cultura general desde el colegio sabemos que ha habido extinciones sucesivas en diferentes momentos de la historia, pues, del mundo, del planeta, ¿no? Eso no nos agarra, pues, tan desprevenidos. Una de las extinciones, la más conocida, ha sido de los dinosaurios, ¿no? Pero ha habido otras, ¿no? Y en el texto se relaciona esto con las erupciones volcánicas, con la emisión de dióxido de carbono por las emisiones volcánicas, ¿no? Por las erupciones volcánicas. Lo cual nos hace reflexionar acerca de nuestra propia época, porque si bien ya no hay tantas erupciones volcánicas, nosotros, los seres humanos, estamos arrojando gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera, lo cual puede sugerirnos, puede hacernos pensar que de repente se va a dar algo parecido, pues una extinción masiva nuevamente, pero ya por culpa de nosotros. ¿Sí? El texto desarrolla el siguiente tema central, dice. ¿Cuál será? Ya por ahí están respondiendo ya. También hay un acuerdo entre ustedes, ¿no? Ahí coinciden. ¿Qué sería la alternativa C? ¿No? Nos está hablando de una catástrofe
específica que se dio en el periodo pérmico, ¿no? Fue la más terrible, dice. Fue una extinción, una catástrofe muy antigua, ¿no? Por eso dice prístina, ¿no? En el texto es posible inferir que las declaraciones del geólogo Sedgburg referencian a un fenómeno. Él dice, nada ha sido tan grave y nada siquiera se le acerca, ¿no? Nada ha sido tan grave y nada se le acerca. ¿A qué se está refiriendo exactamente este científico? Dice, nada ha sido tan terrible, nada se le acerca. Sería la alternativa E, ¿no? E de enano. Se está refiriendo a la extinción del pérmico que se menciona al inicio. En la cita que se hace del geólogo no se menciona la palabra pérmico, pero por lógica se supone que esta declaración está en función al tema que se está tratando, que es la extinción en el pérmico. ¿Sí? La pregunta 3 dice, resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que el estudio sobre el fenómeno devastador ocurrido en la Tierra durante el pérmico, ¿cuál es falso? ¿Cuál es falso sobre el estudio? Dice. Sería entonces la A, ¿no? Se sustenta en abundante material fósil. No, en el texto dice que no ha quedado registro fósil de esa época, ¿no? Salvo pues algunas espinas de hongos, y dice el autor, se pregunta si eso no serán restos, pues, ¿no? De la materia descompuesta del pérmico. O sea, de falso que se sustente en abundante material fósil. En la 4 dice, se deduce el desarrollo textual que el hecatombe ocurrido a final del pérmico en la Tierra en épocas primitivas. ¿Cuál será en la 4?
La 4, entonces algunos están señalando. La B de Beso derivó en un escenario poco propicio para el desarrollo de la vida humana millones de años después, ¿no? Ahí en el texto dice, pues, que después de esta extinción del Pérmico, ¿no? Millones de años, solamente muchos millones de años después, la Tierra se recuperó para dar pase, pues, a los dinosaurios, ¿no? Los seres humanos no vinieron inmediatamente después del Pérmico. Y la pregunta 5 dice, si las emisiones volcánicas de dióxido de carbono a gran escala fueran infrecuentes en nuestro planeta, en las 5 entonces, como están respondiendo ahí varios, la D de dedo, ¿no? En el texto se debe entender que fue fundamentalmente pues por las explosiones volcánicas, ¿no? Las erupciones volcánicas. Si no hubieran sido las erupciones volcánicas, hubiera tenido que ser otro fenómeno climático, ¿no? Porque el ser humano todavía no estaba en esa época. Muy bien, hasta ahí está claro, se entiende, ¿no? Profesor, Sí, dime. antes de que empiece el texto 1, ¿por qué la 2 era E? La 2, la pregunta 2. Sí, Ya. sí. Acá dice, lo que pasa, lo que está, hay que entender la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está diciéndonos acá? Mira, primero nos pide que nos fijemos en estas declaraciones de este geólogo, ¿no? Estas son las declaraciones a las que alude la pregunta. Entonces la declaración es nada ha sido tan grave y nada siquiera se le acerca. Se le acerca. O sea, acá no dice de qué está hablando. Acá está copiando las palabras del geólogo sin que en las palabras del geólogo se esté mencionando directamente el fenómeno al cual se refiere. Entonces la pregunta simplemente es, ¿a qué fenómeno se está refiriendo con estas palabras este geólogo? Nada más, es lo que está preguntando. ¿Qué cosa es lo que ha sido tan grave y nada se le parece? ¿A qué está haciendo referencia este geólogo Selberg? Entonces, por lógica, está haciendo referencia a la extinción que se dio a finales del Pérmico, ¿no? ¿Sí? Porque de eso está hablando desde el inicio el texto. ¿Sí? Solamente esa es la pregunta. ¿A qué se está refiriendo él? No dice, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Eso es muy frecuente. En lugar de mencionar algo, como ya es sobreentendido por los lectores o los oyentes, ya no lo mencionamos. Estamos hablando de César Vallejo, por ejemplo, y después de un rato de estar hablando sobre él, decimos, pero Georgette Philippard fue la mujer que siempre estuvo a su lado. Entonces, Georgette Philippard fue la que estuvo al lado siempre de quién. Aunque no lo digamos, se supone que de Vallejo, porque de Vallejo estamos hablando desde un inicio. Igualito acá. A eso se refiere simplemente. ¿Está bien? Sí, profesor. Es Sí. que arriba de su cita del señor de Seth Burgess también decía una oración, entonces yo pensé que se refería a esa oración. Ah, ya, ya. No, se refiere a la cita nomás, lo que está entrecomillado, ¿no? ¿A qué está haciendo referencia con esas palabras este geólogo? Nada más. ¿Ya? Es una pregunta por simplemente la referencia, nada más. ¿Muy bien? Sí, está bien la pregunta. Sí, está bien, está bien que si hay alguna duda, lo señalen. No, no hay problema en eso. Si hay alguna otra duda, me dicen, ¿ah? Porque puede ser perfectamente posible que alguien tenga alguna duda adicional sobre algún punto. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces el texto 1 de la parte B.
tenemos acá un texto mixto, ¿no? Tenemos acá una imagen, la parte discontinua, y luego, antes tenemos, ¿no?, la parte continua. Antes y después tenemos un texto continuo. Podemos ver ahí con cierto detalle, vamos a ampliar la imagen, ¿no? Acá está la muerte bebiendo con dos personas aparentemente ya alcoholizadas, ¿no? Por la cara que tienen, ¿no? Parece que, bueno, los tres están alcoholizados, incluso la muerte parece que está alcoholizada también, ¿no? Vamos a ver qué dice el texto entonces en la parte continua. Dice, quienes no queremos a ningún precio que la economía de mercado fracase, sentimos que está muy mal defendida por los teóricos que admiten como normales ciertos despropósitos. Para ellos, no es el Estado quien debe impedir el expendio de productos letales, sino que deben ser los propios consumidores quienes, a través de la información adecuada, decidan en razón del precio y solo en razón del precio cuáles productos, basura o no, desean consumir. Lo contrario, preconizan, puede convertir a la política de protección al consumidor en un arma contraria a los intereses de los propios consumidores, pues obligaría a que una economía de pocos recursos tenga que soportar los sobrecostos que tienen los productos de mejor calidad, reduciéndose así los niveles de bienestar. ¿Está claro? Hasta ahí en esa parte. Sí, ¿Sí? profe. Muy bien. Entonces, como ustedes se dan cuenta, primero el autor del texto se está de alguna manera identificando a sí mismo. El autor del texto se declara a sí mismo como defensor de la economía de libre mercado. ¿Sí? Dice, quienes no queremos, se incluye el mismo, que la economía de mercado fracase. O sea, él quiere que la economía de mercado funcione. Él está a favor de la economía de mercado. Nos da a entender el autor que él, siendo un defensor de la economía de mercado, está en contra de ciertas, digamos, ¿no?, desviaciones que admite la propia economía de mercado. O sea, el autor está de acuerdo con la economía de mercado, pero no en todos sus puntos, no está de acuerdo con todo lo que hacen, pues, o con todo lo que sostienen los defensores del libre mercado tampoco. Es crítico el autor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas no le parecen correctas al autor, pero que se aceptan como válidas en el libre mercado, ¿no? Dice que no le parece, ¿no?, esto de acá, ¿no? No le parece que esté en el individuo la responsabilidad de, digamos, ¿no?, controlar el expendio de productos peligrosos, ¿no? Porque ustedes saben que según el libre mercado el Estado no debe intervenir. Entonces, si por ejemplo, ¿no?, los industriales venden cigarrillos, el cigarrillo, a pesar que es nocivo para la salud, se vende públicamente, ¿no? Si alguien quiere vender cigarrillos, entonces el Estado no lo puede impedir. Es el individuo, es el consumidor quien tiene que por propia voluntad decidir no consumir cigarrillos, ¿no? O en todo caso, si existen, por ejemplo, varios productos de diferente calidad y de diferente precio, ¿no?, es el consumidor el que tiene que decidir qué producto consumir, ¿no? En función, dice acá, al precio simplemente, ¿no? Es decir, si en el supermercado encontramos, por ejemplo, ¿no?, aceite de cocina, ¿no?, podemos encontrar diferentes marcas de diferentes calidades. De repente hay una muy barata, pero esa muy barata es peligrosa para la salud. Y hay otras que son más caras, pero son menos peligrosas. Entonces, para los teóricos del libre mercado, el único que debe decidir es el consumidor, ¿no? Y el consumidor, para los teóricos del libre mercado, va a decidir en función, pues, de la economía. El que tiene poco dinero va a comprar el aceite de peor calidad, no importa si lo enferma o no, porque no le queda otra opción. Y el que tiene más plata puede decidir comprar el de mejor calidad, el que le va a hacer más bien, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo al inicio.
¿no? Eso no le parece, ¿no? No está de acuerdo el autor del texto con esa lógica del libre mercado. Luego dicen, la lógica de ellos, cuando el consumidor compra productos basura, asume un riesgo consciente, considerando que tal riesgo queda compensado con el beneficio de un precio menor, y que el consumidor, a través del proceso ensayo-error, va depurando racionalmente su capacidad de libre elección. En otras palabras, debe tener la libertad de equivocarse y rectificar su error en el siguiente ensayo. Es continuación de lo anterior, ¿no? Está explicando más lo que ha dicho al inicio, que en la lógica del libre mercado, en la lógica de los teóricos del libre mercado, es siempre el consumidor el que tiene que decidir. Es cuestión de que él utilice su inteligencia, que él utilice su voluntad, que él decida, ¿no? Racionalmente, conscientemente, ¿sí? En el siguiente párrafo, el autor ya comienza a desarrollar su propia posición. Lo que está haciendo en los dos primeros párrafos es exponer la lógica de los defensores del libre mercado, la lógica con la cual él no está de acuerdo. Ahora se supone que nos va a explicar qué es lo que propiamente él sostiene. Dice, ante un producto basura que origina la muerte o un daño grave a la salud, no puede argumentarse que se asume un riesgo consciente. Ante esta clase de productos, el cacareado proceso del ensayo-error no pasa de ser una entelequia. Con la primera equivocación, el consumidor, recluido en un hospital o en la tumba, no podrá jamás reparar su error ni convertirse en un elemento libre y consciente del mercado. ¿Se entiende, no? Acá el autor está ya desarrollando su propia argumentación, ¿no? Eso de que uno decide es una fantasía, ¿no? Porque, por ejemplo, si es un producto muy peligroso, da a entender, el resultado de una mala elección va a ser la muerte. La persona no va a tener una segunda oportunidad de elegir otro producto mejor. Así que esa, ¿no? Potestad, digamos, del consumidor se diluye, pues, ¿no? Resulta siendo algo falso. Dice, respecto del derecho del consumidor que debe contar con una información relevante sobre lo que él quiere, sostienen que no se debe exagerar sobre el contenido de la información relevante, pues el exceso de información encarece el producto y confunde al consumidor. En realidad, argumentar sobre cuál es la información relevante tratándose de un producto basura es un ejercicio académico que no conduce a nada. El producto basura no tiene ninguna información para el consumidor, ni relevante ni no relevante, ni poco relevante ni muy relevante. Su sistema es el de la no información, y este es la regla para todos los productos basura, aun para aquellos que no originan daño a la salud, ¿no? El autor en este párrafo continúa argumentando desde su punto de vista, ¿no? ¿Por qué está mal esa lógica del mercado, ¿no? Dice acá que el consumidor no puede decidir conscientemente porque no tiene la información suficiente, ¿no? Y eso porque los productos, dice basura, los productos malos, no tienen, ¿no? Información, no contienen información para ayudar a decidir. Bueno, es algo relativo, ¿no? Porque en diferentes países las leyes obligan a los fabricantes a ponerle advertencias a los productos. En el caso de nuestro Perú, los octógonos, ¿no? También lo hacen en Chile. Claro que hablamos de productos formales, ¿no? Porque si son productos informales, por ejemplo, productos piratas, hay bebidas, comidas que son pirateadas. Obviamente, ¿no? Muchas veces no traen mayor información como para poder decidir, ¿no? Están hechos para simplemente explotar, ¿no? El deseo de la gente. Hace algún tiempo, hace poco tiempo salió una noticia, ustedes habrán visto en los periódicos, acerca de una persona, de un padre de familia, que después de jugar un partido de fútbol, ¿no? Se tomó con unos amigos una de esas bebidas que preparadas, alcohólicas que venden ahora, ¿no? Si ustedes van al supermercado van a encontrar que no solamente venden pisco, ron, vodka, así en su forma pura, sino que venden en botellas tragos ya preparados, ¿no? Entonces, ¿no? Este señor compró una de esas bebidas, ¿no? Ya preparadas, tomó con sus amigos después de jugar fútbol y al día siguiente estaba ciego, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estaba ciego este señor. Y ya averiguando, era producto de la bebida que había consumido.
Según alegan pues los fabricantes, este señor no consumió el producto original, sino consumió un producto pues bamba, ¿no? Como se suele decir, ¿no? ¿Se dan cuenta? En lugar de echarle el alcohol normal que se echa para, ¿no? Para producir el trago, por ejemplo, en lugar de echarle pisco, digamos, ¿no? Le echaron pues alcohol, ¿no? Metílico creo que le echaron, ¿no? ¿Se dan cuenta? En un taller clandestino y lo hicieron pasar como la bebida original. Entonces eso, ¿no? Destruye los nervios ópticos, eso te deja ciego pues cuando lo tomas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces una persona, ¿no? Que consume un producto, de repente no va a tener una segunda oportunidad para rectificar su error, ¿no? Así que eso de que uno tiene la información suficiente para decidir y es responsabilidad de uno, no es tan cierto, dice, no es tan certero. Muy bien, ¿cuál es la intención principal del autor del texto? El gráfico parece aludir a la bebida, ¿no? Al consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Está acompañado de la muerte, ¿no? El consumir diversos productos, ¿no? A veces acarrea el peligro de muerte, pues. ¿Cuál es la intención principal? Ahí está mencionando por ahí algunos. La intención del autor se expresa normalmente a través de un verbo al cual se le añade pues la indicación del tema que se está tratando, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, el autor está cuestionando los argumentos de los defensores del libre mercado, entonces su intención está en función a eso. Claro, ya están respondiendo ahí, ¿no? Está en función a eso, ¿no? Sería la alternativa. Sería la E, ¿no? Ya están respondiendo varios la alternativa E, ¿no? El autor está tratando de rebatir, de contradecir, de rechazar, de refutar los argumentos de ciertos defensores del libre mercado, ¿no? El autor está diciendo, ellos sostienen tal cosa, ellos dicen tal cosa, se justifican de tal manera, y esos argumentos no sirven en realidad. Eso es lo que el autor está tratando de hacer, rebatir los argumentos, ¿no? En el texto, el término entelequia, ¿qué connota? Dice acá, ese proceso de ensayo-error para decidir sobre un producto es una entelequia. En la 2 sería, sería entonces la alternativa B de beso, ¿no? Ahí dice, ese ensayo de error es una entelequia porque el consumidor no va a tener oportunidad de una segunda vez. No existe, quiere decir entonces. Ese ensayo de error no existe, no se concreta, no se da en la realidad. ¿Sí? En la realidad simplemente uno se equivoca y ahí quedó.
En la 3, a través de la caricatura, el autor intenta retratar ahí están respondiendo algunos. Se supone que está en relación a lo que dice el texto en la parte continua, ¿no? Según eso, en función a eso, sería la alternativa la C de casa, ¿no? Dice, la venta con engaño de productos basura y el peligro que esto representa para la vida y la salud de los consumidores. Ahí está la muerte, ¿no? Ahí están los dos consumiendo, ¿no? Los dos personajes aparentemente consumiendo licor, están con los ojos cerrados, están ahí dejándose llevar, digamos, ¿no? Y ahí está la muerte lista, digamos, para llevárselos, ¿no? Entonces ahí hay la idea de un peligro, pues, ¿no? Están sometidos a un peligro y a un engaño, ¿no? Ahí está claro. Y luego tenemos entonces la pregunta 4, ¿no? Dice, es incompatible con la crítica sostenida en el texto afirmar que en la venta de los productos basura, en la 4, ya están respondiendo también varios, sería la alternativa D de dedo, ¿no? Eso es lo falso. En el texto da a entender que los teóricos del liberalismo, los teóricos de la economía del mercado, justifican, ¿no? Digamos, su accionar, señalando pues que la competencia permite a los consumidores acceder a productos con precios más bajos y por lo tanto mejora su condición de vida, ¿no? Pueden acceder a cosas que no tendrían si hubiera un control del Estado, que estuviera regulado, ¿no? O si estuvieran reguladas la venta de los productos, sería distinto. Entonces sería falso que revela favorecimiento a los sectores más necesitados, ¿no? Pareciera, ¿no? Algunos lo intentan justificar de esa manera, pero no es así. A partir de la lectura se puede concluir que la economía de mercado sería la alternativa E de enano, ¿no? E de enano, ¿no? Porque el autor se muestra a favor desde el inicio de la teoría, digamos, ¿no? De la economía de mercado. Se muestra a favor, pero dice que tiene sus errores, tiene sus
en este caso distorsiones, ¿no? Que no es 100% pues infalible. Y como esas, digamos, aseveraciones erróneas le quitan todo papel al Estado, entonces se sobreentiende que el Estado sí tendría algún papel, ¿no? Que el Estado sí debería intervenir de alguna manera. Luego tenemos el texto dialéctico, tenemos los textos en oposición, texto A, texto B, ¿no? Son posiciones distintas sobre un mismo tema, ¿sí? Dice en el texto 2A, desde nuestros ancestros, el hombre siempre ha querido dejar huella de su paso y de captar el mundo exterior, lo cual derivó bien en el nacimiento de las artes plásticas o bien en simples marcas, signos y señales básicos. Nuestro mundo siempre ha estado lleno de estas marcas simples y una de las formas en que se expresó fue en hacer pintadas reivindicativas en las paredes. Dado que en algunos medios se fue tolerante con esas pintadas, la cosa vino en hacer dibujos y megaletras con un sentido artístico, lo que se dio en llamar grafitis. Los grafiteros cada vez se fueron perfeccionando y reivindicándose como arte urbano, lo que queda reflejado en numerosos artículos, así como en el libro que les dedicó Arturo Pérez Reverte. Numerosas iniciativas como las de embellecer mobiliario de la ciudad, como contenedores, y sobre todo diversos edificios de la ciudad, dan buena muestra de ello, pues se ha logrado convertir paredes ensuciadas en paredes artísticas que contribuyen a mejorar la estética de nuestra ciudad. ¿Eh? ¿Está claro? Sí, se entiende el texto, ¿no? Primero vemos nosotros que acá hay una contextualización, ¿no? El deseo del hombre de siempre dejar huella, dice, que el hombre siempre ha querido, digamos, de alguna manera, ¿no? Hacer acto de presencia, ¿no? Reivindicar, reforzar la idea de que él ha estado ahí en determinado momento, ¿no? Es un deseo del hombre siempre de perpetuarse de alguna manera, ¿no? Esa contextualización es para que se entienda que es ese el origen de los grafitis, ¿no? Entonces el autor está planteando en primera instancia los grafitis a partir de esta introducción. Los grafitis son polémicos, ¿no? Porque no todos están de acuerdo con ellos, ¿no? Hay algunos que ven en los grafitis una señal de vandalismo, otros lo ven como un arte. Eso lo podemos apreciar nosotros en lo que es las políticas públicas en nuestro país, sobre todo de los gobiernos locales, los gobiernos pues municipales. Ahora mismo, ¿no? Ustedes han visto que se ha dado el cambio pues de autoridades en los diferentes distritos, han asumido nuevos alcaldes. Y hay algunos que no han tenido mejor idea que empezar su gobierno municipal borrando, por ejemplo, murales que artistas, incluso de repente reconocidos, habían elaborado sobre las paredes de su distrito, ¿no? Hay varios, ¿no? Movimientos artísticos, movimientos culturales que funcionan en los distritos que en épocas pasadas llegaron a acuerdos con las municipalidades y a través de una intervención mejoraron el aspecto del distrito pintando las paredes, ¿no? De repente, algunos utilizando estilos artísticos que no son del agrado de las personas mayores o más conservadoras, ¿no? Muchos de esos grupos artísticos, culturales, integran en sus filas, pues, a grafiteros, ¿no? Entonces utilizaban esos estilos de graffiti para pintar, para intervenir las calles, pero para básicamente embellecerlas, ¿no? Claro, aparte hay los grafiteros, esos que apenas uno pinta la fachada de su casa, vienen y comienzan a simplemente escribir unas letras medias raras para que su nombre quede ahí, ¿no? Unos simples trazos de aerosol. Pero hay otros que tienen, ¿no? Habilidades artísticas notorias, ¿no? Entonces hay de todo, ¿no? Pero ese es el origen del graffiti, ¿no? Dice, ese deseo de perpetuarse, digamos, ¿no?
Sobre el graffiti, el autor tiene una postura. No lo dice tan claramente, pero por las expresiones que utiliza, por ejemplo, califica a los grafitis como arte urbano. Menciona que hay un libro del novelista tan conocido español Arturo Pérez Reverte, ¿no? Lo cual le da un espaldarazo a ese carácter artístico de graffiti. Menciona que forma parte el graffiti de propuestas para embellecer el mobiliario de la ciudad, ¿no? Y menciona que se ha logrado convertir paredes sucias en paredes artísticas, entonces, a través de graffiti. Entonces, a través de esas expresiones de entender que él está a favor del graffiti, que él ve con buenos ojos, el autor de este texto ve con buenos ojos el graffiti. ¿Sí? Como le dije, esa es una postura que tienen algunos. Incluso ahora que estamos en, ¿no?, época de movilizaciones, seguramente aparecerán pues grafitis en los lugares donde ha habido marchas, ¿no? Entonces hay posturas distintas sobre ello, ¿no? Algunos están de acuerdo, algunos lo ven con buenos ojos, otros se escandalizan. Es así, ¿verdad? Cada uno de ustedes también tiene su postura personal sobre eso, ¿ya? Dice el texto B, que se supone es lo contrario más bien del anterior, ¿sí? Es un mito sostener que el grafiti es arte, protesta o comunicación, porque para los grafiteros es simplemente escribir su nombre, exponer su firma, comunicar un mensaje y expresar una voluntad de estilo. El concepto de arte es muy subjetivo y el hecho de que un grafiti sea arte o no dependerá del receptor que lo esté mirando e incluso del contexto. He convivido 26 años con grafiteros, me ha pasado de todo, he aprendido mucho, he observado y más, y llegué a la conclusión de que ellos no saben qué es el arte y el grafiti para ellos no lo es. Su planteamiento es mucho más espontáneo y menos romántico de lo que cabe esperar. Su graffiti es simplemente dejar el rastro de su nombre, siguiendo un modelo importado de Estados Unidos. Por este motivo, los grafiteros suelen mofarse de las opiniones vertidas por teóricos ajenos a graffiti, como sociólogos e historiadores del arte contemporáneo. Hay que tener en cuenta que el grueso del colectivo de grafiteros son jóvenes de entre 3 y 17 años, que no se plantean mucho más allá de ir a pintar y que probablemente años después dejarán de hacerlo, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, este texto plantea una postura, podríamos decir, contraria a la anterior. No exactamente en todos sus aspectos, ¿no? En el texto A parece que el autor se muestra a favor de la actividad de los grafiteros, ¿no? Argumentando básicamente, pues, las intervenciones que ellos hacen en las ciudades para embellecerla. Nosotros podemos suponer que el autor del texto A toma en cuenta solamente ciertas manifestaciones grafiteras, ciertos grafiteros, ciertos grafitis nada más. Porque por propia experiencia acá en Lima, por ejemplo, nosotros sabemos pues que, como decía antes, muchas veces pues los grafiteros lo único que hacen es escribir su nombre, ¿no? Con unas letras raras, ¿no? Con simplemente un aerosol negro nada más y listo, ¿no? Encima en paredes que uno ha proyectado que no sean para eso, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? El autor solo del texto A solamente se centra o solamente toma en cuenta uno, ¿no? Una parte, ¿no? El texto 2B va más por el lado de la consideración del graffiti como arte o no, más allá de que sea justificable su intervención en la ciudad o no, ¿no? Se va por el lado, pues, del valor de arte que tiene el graffiti, si es que de verdad lo tiene, ¿no? Para el autor sobre el graffiti, la verdad es que no busca, no tiene como propósito, ¿no?, lograr arte. No es arte para el autor del texto B. Es simplemente la intención de comunicar un mensaje de una manera particular, con un estilo particular. Argumentos para que el autor se muestre como un negador del valor artístico del graffiti. No está hablando del valor utilitario
o de embellecimiento de la ciudad, sino en términos estéticos, si es arte o no es arte nada más, ¿no? Un argumento para negarle valor de arte al graffiti dice es que el concepto mismo de arte es muy subjetivo, o sea, uno no le puede dar valor de arte a un graffiti porque eso es algo que le otorga el que lo ve, no el teórico de arte, ¿no? Cualquier cosa puede ser arte, cualquier cosa puede no ser arte también, ¿no? Depende de quién lo vea, de quién lo diga, ¿no? Eso ya de por sí impide que se le considere arte al graffiti. Otro argumento más que utiliza el autor es que él de manera directa ha conversado, ha conocido a muchos grafiteros. Y según lo que él ha podido apreciar, y es lo que dice en el primer párrafo, según lo que él ha podido apreciar al interactuar con los grafiteros, es que los grafiteros no tienen esa idea de arte en su cabeza cuando hacen grafitis. Los grafiteros hacen grafitis porque les da la gana. Los grafiteros se escriben en las paredes como una manera de rebeldía. Lo único que hacen es imitar un estilo importado de Estados Unidos porque son jóvenes, son rebeldes y de alguna manera imitan lo que ellos ven, ¿no? No tiene ninguna pretensión intelectual lo que ellos hacen. Por eso dice, su planteamiento es mucho más espontáneo y menos romántico, ¿no? Eso es un argumento que utiliza el autor bastante importante, ¿no? Su propia experiencia. Por eso dice, los grafiteros suelen mofarse, burlarse de las opiniones serias que algunos teóricos vierten, ¿no? Sobre sus trabajos. Ellos lo hacen porque simplemente les gusta hacer eso, ¿no? Además dice, otro argumento para decir que no es arte lo que hacen los grafiteros es que los grafiteros son muy jóvenes. Son tan jóvenes que ellos no se plantean pues esas cuestiones de qué cosa es arte, qué cosa no es arte, nada por el estilo. Un niño de 13 años no está pensando en qué cosa es el arte, qué es la poesía, qué es esas cosas, ¿no? No se preocupa de eso, ¿no? Por lo que no tiene un verdadero valor artístico, pues el graffiti, ¿no? Ni los mismos grafiteros le dan valor artístico, ¿sí? En relación a la primera pregunta dice, ¿cuál es la idea principal del texto? La primera pregunta entonces sería alternativa. La idea principal del texto, como es un texto dialéctico que en realidad está confrontando a dos, ¿no? Entonces debe reunir elementos de los dos, ¿no? Por eso sería lo más lógico la alternativa D de dedo, ¿no? El debate entre Soler y Reyes se basa en que el primero opina que el grafiti es arte, mientras que el segundo concluye que no lo es, ¿sí? Tiene que reunir elementos de los dos porque son dos textos en realidad. En el texto A, la frase dejar huella con nota, en el B, el término mofar con nota.
¿Cuál será entonces en la 2? Dejar huella con nota. Se entiende que en el texto A dejar huella se refiere a dejar una marca que indique que uno ha estado ahí, ¿no? En ese sentido connota evidencia, evidencia de la presencia de uno, ¿no? En el B el término mofar, cuando habla de que se mofan, ¿no? De los que interpretan su actividad como arte, quiere decir que ellos no tienen la misma opinión, entonces implica discrepancia. Sería la alternativa D de dedo, ¿sí? Los grafiteros se mofan de los sociólogos, ¿no? Críticos de arte, que les atribuyen, pues, ¿no? Intenciones muy elaboradas, muy elevadas. Implica que ellos no creen eso. La pregunta 3 dice, se deduce del texto que Soler considera que el grafiti es arte porque... ¿Por qué considera que el grafiti es arte? Sería entonces la alternativa. Ahí sería la alternativa E, ¿no? Este ha llegado a ostentar un grado de perfeccionamiento y sofisticación estética que lo distingue de las meras pintadas. ¿Sí? Eso se ve acá. ¿Sí? Dice, los grafiteros primero eran simples marcas y luego dice, los grafiteros cada vez se fueron perfeccionando y reivindicándose como arte urbano, ¿no? Eso es lo que lo distingue de las meras pintadas, porque al inicio menciona pues que las pintadas eran simplemente marcas elementales, muy simples, para señalar su presencia, y luego ya se han perfeccionado, ¿sí? Esa sería la alternativa E, ¿ya? ¿Está claro? Las otras se entiende por qué no lo son. El hecho de que haya personas que lo definen como arte, autores como Pérez Reverte que lo definen, digamos, de alguna manera como arte, ¿no? Ese no es el factor fundamental, pues, ¿no? Para calificar que algo es arte o no es arte, se supone que está en función, ¿no? A características que nosotros podemos apreciar en la obra, ¿no? No depende simplemente de que otra persona lo diga, ¿sí? En la alternativa C, por ejemplo, ahí está mal el hecho que diga las pintadas en las paredes tienen que evolucionar. Eso de que tienen no corresponde al texto, ¿no? Porque le da un carácter, pues, de obligación. No es que tenga que ser, sino es que ha evolucionado, ¿no? Como algo natural, ¿no? La E de enano. Es incompatible con la posición de Reyes Sánchez afirmar que la definición de graffiti como una obra ajena al arte
en el caso de la pregunta 4, según lo que dice el texto B, sería falso la alternativa B de beso, ¿no? Porque justamente, ¿no? Dice el texto que el arte es una categorización que le da a la persona que lo ve, ¿no? Entonces, la perspectiva, opinión de quien lo aprecia es lo que le daría valor de arte, más bien, ¿no? Sería lo contrario de lo que está diciendo ahí en el texto, en la pregunta, ¿no? ¿Sí? En las 5, si en una nueva investigación se llegara a la conclusión de que todos los grafiteros conciben sus obras como una forma de arte, entonces, dice una nueva investigación porque el autor del texto B aparentemente ha hecho su investigación que dice que no es arte, porque le ha preguntado a los grafiteros, ¿no? ¿Qué pasaría si se hiciera una nueva investigación, pero que los grafiteros respondieran que sí lo consideran arte? La A, ¿no? La A dicen, sí, ¿no? Hoy ya no estamos pasando porque había receso, dice 5 minutos, ¿no? A ver, vamos a suspender un ratito, un par de minutos, para ver el texto 3, ¿ya?